Hola, mi nombre es Camila Ahumada. Yo les vengo a hablar de la problemática de la producción animal y las políticas alimentarias necesarias en Chile. Yo soy coordinadora de incidencia de la Fundación Vegetariano Soy. Nuestra fundación se dedica principalmente a dos temas. Uno tiene que ver con generar un cambio en la alimentación, promover la alimentación basada en plantas. De hecho, nuestro feed de Instagram, si bien nos llamamos Vegetariano Soy, todo lo que compartimos en realidad tiene relación con alimentación vegana y por temas estratégicos para poder llegar más fácilmente a la gente que aún come animales, es que nuestro nombre es Vegetariano Soy. También por otro lado, lo que buscamos, por supuesto, es acabar con el sufrimiento de los animales de la industria. ¿Y por qué los animales de la industria? Porque son los que más sufren en número. Cuando pensamos en organizaciones animalistas a nivel mundial, la gran mayoría tiene relación con los animales de compañía. Son un porcentaje muy menor los que trabajan con los animales de la industria ganadera. ¿Cuál es nuestra relación con el consumo de animales? Suele ser muy común que cuando uno conversa con personas que todavía consumen carne sobre el tema del cambio de alimentación, parte de los argumentos que se utilizan en contra de nuestra promoción de la alimentación basada en planta o el veganismo tiene relación con que históricamente hemos comido animales. Y muchos lo relacionan, por supuesto, con la evolución del hombre y cómo hemos ido a través de la historia superando cierta etapa y finalmente la domesticación de los animales. En ese sentido, si bien nosotros siempre somos bastante críticos con ese argumento y por supuesto que sabemos que actualmente es posible comer en base a plantas todos los días y en todas las etapas del ciclo vital, siendo por supuesto responsables con la suplementación, ocurre que la producción de carne ha aumentado. Ya, si bien la población mundial desde los años 60, 70 casi se ha duplicado a nivel mundial, la cantidad de carne que hoy consumimos como sociedad se ha quintuplicado. Entonces, claro, la producción, gracias, por supuesto, a la revolución industrial y a la industrialización de esta producción animal, ha logrado que en realidad lleguemos a cifras enormes y de una producción que es intensiva y que significa una gran cantidad de individuos animales. Entonces acá podemos ver en las imágenes, por ejemplo, como la producción de la industria lechera, de los gansos, de los cerdos y las gallinas de la industria avícola, que por supuesto sabemos que esta es una de las dimensiones de la industria avícola, la producción de huevos, pero también tenemos la producción de pollos para carne. Entonces vemos una gran cantidad de animales en espacios muy reducidos, en donde su vida se acorta tremendamente y tienen este poco y corto periodo de vida en realidad que está completamente lleno de dolor y sufrimiento. Uno de los temas relevantes que levantamos nosotros dentro de los argumentos, si bien por supuesto que nosotros planteamos un cambio en la alimentación por los animales, por su capacidad de sentir y porque consideramos que no es ético consumirlos, tiene que ver con el calentamiento global. Ya históricamente cuando pensamos en el movimiento ambientalista y en la conversación respecto al calentamiento global que viene de los años 80-90, siempre se relaciona con lo que es la industria del transporte y la energía. Es más, la gente hasta el día de hoy son los conceptos principales que manejan respecto a las causas del calentamiento global. Y dentro, por supuesto, de la relación de nuestro consumo de todo con el calentamiento global, tiene relación el aumento de la población y como ya dije, si bien hemos aumentado la población, hemos quintuplicado la cantidad de carne que se produce. ¿Y qué relación tiene la producción de carne con el calentamiento global? Primero, como les dije, cuando el aumento de la población aumenta el consumo de carne, por supuesto que la industria ganadera tiene además una relación directa con la producción de gases de efecto invernadero, no solamente CO2 en el proceso y también en el transporte, sino que además el metano. El metano es un gas de vida mucho más corta del CO2, pero que puede capturar 20 veces más radiación que el CO2 y que por tanto calienta mucho más la atmósfera y que está principalmente relacionado con la industria ganadera. Justamente dentro de esta producción de carne, además lo vemos relacionado con la deforestación, porque se necesitan grandes extensiones de tierra para poder cultivar más grano para alimentar al ganado y también para tener el ganado, como lo que ocurre actualmente en Brasil, que se han deforestado
hectáreas enormes, y además si lo pensamos relacionado con la política, el actual gobierno de Bolsonaro, que tiene cero conciencia ambiental, por supuesto que influye en aumentar esta deforestación, que además significa, y también la industria en general a nivel mundial, una destrucción de ecosistemas, que por supuesto trae aparejado la muerte de muchos animales silvestres salvajes, y dentro de ello también la relación con la zoonosis, y por supuesto la pandemia que estamos viviendo ahora del COVID-19, además de otras pandemias más que se vienen y otras que también han ocurrido. Entonces vemos que la industria ganadera se relaciona además con otros temas, además, digamos, de lo que tiene que ver con los animales, el bienestar animal. Y mucha gente, considero yo, teniendo en cuenta el actual sistema de producción, el actual sistema capitalista, la relación de la gente con la tecnología, el concentramiento de las personas en ciudades donde no tienen contacto con animales que no sean perros, gatos y otro tipo de fauna propia de la ciudad, lo lleva, por supuesto, a disociar mucho más respecto a la relación con los otros animales que están sufriendo. Entonces, una dimensión interesante que se podría abordar para poder generar conciencia a las personas que dejen de consumir alimentos de origen animal tiene que ver justamente con la relación con el calentamiento global, tema que está hace años muy en la palestra y cuyas consecuencias estamos viendo actualmente. O sea, hace poco salió el informe del IPCC, que justamente menciona que en realidad la crisis ambiental la estamos viviendo actualmente, no vamos a tener que esperar al 2030 para ver las consecuencias que va a traer en el planeta y en nosotros mismos, y sobre todo en un país como Chile, que es vulnerable, altamente vulnerable al cambio climático. Por otro lado, vemos que este tipo de producción que yo le he comentado y la relación que hemos tenido nosotros, la humanidad con los animales, ha llevado a la sexta extinción masiva de especies. Hasta el día de hoy solamente permanecen una sexta parte de los mamíferos terrestres y una quinta parte de los mamíferos marinos. Por otro lado, 320 vertebrados, especies de vertebrados terrestres se han extinguido desde el 1500, ¿ya? Y de los que queda la población ha disminuido hasta un 24%. Entonces también vemos cómo nuestra producción además afecta a los animales y las especies silvestres. Cuando pensamos en la biomasa, que la biomasa finalmente es la cantidad de masa biológica que vemos en el planeta, si nos enfocamos específicamente en los mamíferos, actualmente la biomasa del ganado es el 60% total del planeta. Nosotros los humanos somos el 36% y actualmente en cuanto a mamíferos solamente un 4% de la biomasa es de animales salvajes. A ese punto hemos llegado nosotros como humanidad con el tipo de extractivismo que llevamos. Si bien las cifras son desalentadoras, se podría pensar que a medida que pasa el tiempo existe mayor conciencia en cuanto a disminuir el consumo de carne, sobre todo con las consecuencias devastadoras que tiene para los animales como para el medio ambiente, pero en realidad no es así. Se prevé que la demanda mundial de carne va a aumentar entre un 40 y un 100% de aquí al 2050, porque también tiene relación con la capacidad adquisitiva de las poblaciones. Mientras nosotros, por supuesto, como organización y tanta otra, promueven el veganismo, el vegetarianismo, y hay muchas personas que están tomando esta opción o están cumpliendo con retos como Veggie Challenge y tantos otros que invitan a las personas a hacer un cambio de alimentación. Mientras más poder adquisitivo tiene una persona, mientras mayor sea el PIB nacional de un país, es mayor la demanda que va a existir de carne. Y además tenemos que tener en cuenta que las dietas orientales se están occidentalizando y la dieta occidental tiene un consumo mucho mayor de carne. Entonces, en realidad, hasta el día de hoy, si bien hemos aumentado nosotros la conciencia en cuanto a los animales y por qué no hay que comerlos, la verdad de las cosas es que la proteína animal va a ir aumentando en su producción. Al menos eso se prevé desde este momento. Entonces, por eso es necesario tomar medidas, ya no solamente, digamos, invitando al cambio personal de las personas, que es algo que tenemos que seguir haciendo de la promoción del veganismo, sino que ya empezar a tomar iniciativas que partan desde
el Ejecutivo y desde los gobiernos. ¿Cómo vamos a disminuir entonces el consumo? En este sentido, ya en términos de política pública. Tenemos un ejemplo internacional, que es la estrategia de la granja a la mesa. Ya esta estrategia se inicia el 20 de mayo de 2020 de la Comisión Europea y tiene relación justamente con lo denominado como el Pacto Verde y también una medida contra el COVID-19 y futuras similares pandemias. O sea, estamos analizando hace muchos años la relación entre el consumo animal y la zoonosis y las enfermedades que puede traer y las pandemias globales. Y ahora estamos viviendo una que, si bien aún no se encuentra 100% confirmado el origen, porque obviamente está todo en investigación, sí existe una relación directa con la destrucción de ecosistemas y cómo las enfermedades de los animales se van acercando a los animales de granja y por supuesto los que consumen las personas. Entonces, en este sentido, esta estrategia busca que se garantice la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la protección de la salud y considera esta la conexión con el bienestar animal. Entonces, dentro de todas las propuestas está reducir la emisión de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático e implementar medidas de bienestar que van a sumar a esto. Nosotros, por lo menos desde Fundación Vegetariana Hoy, tenemos una iniciativa que la iniciamos justamente este año que tiene relación con política alimentaria. Nuestra iniciativa se llama Menú por el Planeta y justamente es esta dimensión más ambiental del consumo de carne, en donde les contamos a las personas primero por qué es necesario trabajar iniciativas orientadas a las políticas alimentarias y cuál es la relación con el consumo de carne y el medio ambiente. Ya, entonces, por tanto, mostramos, por supuesto, la importancia de un proyecto así, las consecuencias de la industria ganadera y invitamos a las personas que tomen acción. Pero no solamente esto, sino que la dimensión más importante que tiene esta campaña versus otras en que nosotros invitamos al cambio de alimentación de las personas, tiene relación con lo que nosotros instamos a los gobiernos, ¿ya? O sea, eh, quienes generan las políticas públicas, quienes promueven la alimentación de la carne, quienes incluso financian esta industria, porque sabemos además que la industria ganadera no es sustentable y que por tanto necesita, en general, en todo su proceso, mucha ayuda estatal, es el Estado. Entonces, entre las subvenciones, entre la promoción, entre incluso las compras públicas que genera el Estado, porque nosotros hemos investigado y hemos solicitado por medio de la Ley de Transparencia información respecto a la cantidad de compras que realiza el Estado dentro de sus distintas instituciones para alimentar a funcionarios, para alimentar a las Fuerzas Armadas. Y son cantidades enormes, tanto de carne, huevo, leche y otros. Entonces, en este sentido, ni siquiera se cumple desde el Estado la necesidad y la obligación que tiene, sobre todo siendo firmantes de ciertos acuerdos y tratados internacionales respecto al cambio climático y la disminución de gases de efecto invernadero, no se correlaciona con el consumo que tienen de los alimentos de origen animal. Y sobre todo considerando lo que ya mencioné anteriormente, que la producción animal es una de las principales causantes del calentamiento global, y que si bien se ha enfocado principalmente e históricamente el movimiento ambiental en lo que tiene que ver con la producción de energía y el transporte, la industria ganadera emite más gases de efecto invernadero que todo el transporte junto. Y dentro de nuestras propuestas está además un paquete de proyectos de ley que hemos presentado con diversos diputados. Los primeros dos proyectos que les voy a presentar son proyectos de resolución, que tienen que ver, estos, los proyectos de acuerdo de resolución, no son proyectos de ley en sí, pero sí se presentan en la Cámara de Diputados y son indicaciones al Ejecutivo. Parte de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados es decirle al Ejecutivo en los temas en que tiene que tomar mayor relevancia, en que tiene que hacerse parte, y después, por supuesto, esperar una respuesta al Ejecutivo. En el primer proyecto de acuerdo se le solicitó al presidente de la República que se instruya a la ministra de Desarrollo Social y Familia para que a través del sistema Elige Vivir Sano se puedan incorporar líneas de acción orientadas a fomentar la alimentación basada en proteína de origen vegetal. ¿Por qué este proyecto, que ayudamos en su redacción y acompañamos a la presentación? Porque cuando pensamos en la promoción de la alimentación desde el gobierno de Chile, el programa Elige Vivir Sano es uno de los principales programas que lleva algunos años que promueve la alimentación saludable, pero lamentablemente luego de investigaciones
nos dimos cuenta de que en realidad esta alimentación saludable no se basaba en una alimentación basada en plantas, que sería lo lógico, sino que en realidad seguía promoviendo proteínas de origen animal. Entonces, justamente en este proceso y en la redacción de este proyecto de resolución, que lo pueden encontrar en la Cámara de Diputados, la redacción de la justificación de por qué se tiene que trabajar esto tiene que ver con la incidencia que tiene el consumo de animales con la salud de la población, además, por supuesto, de las consecuencias que tiene en los animales y en el planeta. Este proyecto de resolución fue aprobado el 8 de julio de este año en el Pleno de la Cámara de Diputados con 107 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones. Es importante estos hitos en cuanto a los proyectos presentados, por lo menos este de resolución, porque también significa que los diputados tienen que además interiorizarse en estos temas. ¿Ya? Y si bien no es 100% vinculante un proyecto de acuerdo o resolución, puesto que el Ejecutivo se da por enterado, pero no necesariamente va a hacer alguna acción al respecto, al menos se pone en la palestra este tema y le da una importancia relativa a lo que tiene que hacer el gobierno central. El segundo proyecto de resolución que presentamos en la misma fecha y que también fue aprobado, solamente que el 29 de julio, o sea, ese mismo mes, pero más tarde, es otro proyecto de acuerdo en el cual se le solicita al presidente de la República que instruya al Ministerio de Educación para generar acciones que permitan adecuar a la población en materia de cambio climático, política alimentaria y bienestar animal, y comparando estas temáticas al currículum escolar. Otra de las dimensiones importantes que tenemos que considerar para poder disminuir el consumo de animales, para poder generar mayor empatía en la población respecto a los animales, tiene que ver con la educación, partiendo por supuesto con la educación primaria y de media. Si bien está la ley 20.380 de protección de los animales, que considera en uno de sus primeros incisos justamente que es necesario que la educación respecto al bienestar animal se implemente a través de la educación básica y media, esto hasta el momento todavía no se hace efectivo. Y además, por otro lado, tenemos que hace un par de años se incluyeron dentro de los currículum escolares la temática de cambio climático, por la necesidad, por supuesto, de que la población se vea enterada de esta crisis que estamos viviendo actualmente. Pero esta incorporación de la temática de cambio climático y de calentamiento global no incluía específicamente la relación de nuestro consumo con los gases de efecto invernadero y con la destrucción de los ecosistemas y con la deforestación. Es por esto que se hacía imperante, por supuesto, solicitar que se sumara este tema en la malla curricular y además poder insistir en lo necesario que es la educación en bienestar animal en los niños, que sabemos que además son una población mucho más susceptible a este tema y que si desde edad temprana se empieza a educar en cuanto a la empatía, van a ser adultos también mucho más empáticos y que esperamos que también lleven una alimentación basada en plantas. Como les comenté, también fue aprobado este proyecto con 122 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. Entonces, además, se considera que, como ya les comenté anteriormente, es algo que se discute en la Cámara de Diputados y que además lleva la relevancia a este tema a nivel institucional y legislativo. Y el último proyecto, que ya es un proyecto de ley, que está en su primer trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, tiene relación con el impulso de la adquisición de alimentos saludables en instituciones públicas. El concepto de alimentos saludables, si bien por supuesto para nosotros no es lo primordial dentro de un proyecto de ley, sí tenía relación con un término estratégico trabajado justamente con los asesores parlamentarios con quienes presentamos el proyecto. Porque en general, si poníamos solamente la alimentación basada en plantas, puede que hubiese sido mucho más difícil su tramitación. Este proyecto de ley modifica las bases de los contratos administrativos que tienen relación con las compras que realizan todas las instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Si bien para nosotros hubiese sido lo ideal que este proyecto manifestara que las compras públicas obligatoriamente tienen que ser en base a plantas, por
obviamente la ética con los animales y además el medio ambiente. Esto se hace muy difícil en el sistema chileno porque los diputados no pueden presentar proyectos de ley que signifiquen un desembolso fiscal. Eso solamente le compete al Ejecutivo, todo lo que tenga que ver con plata del Estado. Entonces simplemente la forma de redacción y la estrategia tenía que ir relacionado entonces en que dentro de las potestades que se le puede entregar al legislativo sobre las compras públicas es que en este sistema de compras se le pudiesen otorgar un mayor porcentaje de calificación o puntos a aquellos que oferten alimentación basada en planta o alternativas de legumbre, eh, o cualquier otro alimento que no venga de origen animal. Y esperamos que este proyecto, por supuesto, vaya avanzando, como les comenté recién, está en su primer trámite constitucional, y sabemos que muchos de estos proyectos, si no tienen una urgencia, se demoran en su tramitación, pero es por lo menos la primera pila de proyectos que presentamos respecto a políticas alimentarias, cuyo fin es acabar con la alimentación de animales en nuestra dieta y por supuesto en las compras públicas y en todos los niveles, pero que responden a lo que ya les había dicho antes, que tiene relación con que en realidad a medida que aumente la capacidad de compra de las personas va a aumentar la producción de alimentos de origen animal. Entonces tenemos que tomar distintas estrategias, como por ejemplo la relación de la industria ganadera con el cambio climático, con la deforestación, con la destrucción de ecosistemas, para poder instar a que se disminuya el consumo de animales. Aunque para muchos puede que en realidad esta opción de disminuir el consumo de animales o quitarlos completamente de su dieta tenga relación directa con lo que nosotros también compartimos, que tiene que ver con que no deberíamos comer animales porque son seres sintientes y ellos merecen vivir. Para otros esto no va a ser tan lógico y quizás nunca generen este cambio en su vida, entonces por lo menos poder generar el cambio por el medio ambiente va a seguir beneficiando en que una menor cantidad de individuos vengan a este mundo simplemente para ser utilizados y explotados para la alimentación. Muchas gracias.